Sé cómo están, esta es la columna de discapacidad con la seriedad del tema, del momento. Ya le vamos a quitar seriedad. Pero los queremos, antes de que arranquen su columna, les queremos hacer una pregunta. Sí, porque estamos con la consigna del día que es, te digo frío, ¿y qué me decís? Y ahora vamos a leer algunos mensajitos, pero les preguntamos a ustedes primero. Frío, porque no sé si se sintieron Dale. el frío que llegó. Sí, el otoño no sé qué está pasando. Se fue. Bueno, pensé en como en tres cosas. Primero en un abrigo, en un suéter. Sí. Después pensé en Bariloche, no sé por qué se me vino eso a la cabeza, en el sur. Hace poco vi una película, Atrapados. La estoy viendo. Sí, la serie. Y después en mocos, porque empecé con los mocos otra vez. Todo. Ay, sí, pañuelitos por Pañuelitos, papel, claro. ¿viste? Se gasta. Entre paréntesis, muy buena serie. Muy buena. Me Súper falta la última, recomendada. no me la digan que hoy la termino de ver. No, yo no estoy con esa porque la última, sigo otras series en general, pero la última que vi así potente fue la de adolescencia, pero bueno. Muy buena. Tampoco la pude ver. Es pero para ya- ahora. Queremos hacer un especial, si tenés algo, Uri, podemos armar. Bueno, puedo venir sí. a charlar de adolescencia, me gustó bastante. Totalmente. No, yo que pienso, sí, obviamente, no sé, el chucho de frío, como así, ¿viste? Y estar abrigadito. A diferencia de mucho, siempre a veces dicen, viste, como que los hombres igual como que tenemos otra temperatura y es invierno y más y como que no nos gusta taparnos. A mí todo lo contrario. Sos friolento. Tapame, sí, a mí me corre una brisita que siento que corre Ya. por algún ladito de la ventana, un cosito que se pierde por más que haya burlete, que sé yo me Ya está incomoda tapado. durmiendo porque me pega acá la nariz y me resfrío. No me gusta. Soy medio friolento. Bueno. Mi papá es más friolento. Somos todos team verano entonces, ¿no? Yo creo ¿Estamos que- de acuerdo? No sé si tan verano, me gustaba más la onda como de la semana pasada, además La media como estación que se la fue. media estación, porque aparte ayer salí, fui a dar clases al profesorado y me llevé un chalequito, ¿viste? Playaste Como verano arriba. a la mañana. Claro. No sé si tanto verano, pero dije, bueno, me llevo algo para abrigar y empezó a soplar un viento a la noche y dije, Terrible. la mierda. Tremendo. Bueno, chicos. Bueno, pará, nos llegan mensajitos, leo así, Dale. cumplimos con la audiencia Sí, también. Romina nos dice, guiso, vino y chocolate, todos somos Romina, Sí. estamos con vos. Giso, oyente fiel, también nuestra compañera, dice, llegó el invierno y la mote, si lo tengo acá, que está festejando beso su grande, perfil. Giso. Me Con parece el que le invierno sienta viene mejor este un beso perfil. grande. Ese dice. perfil te Sí, sienta el perfil. De mucho hecho, mejor. lo quiero comentar, pero cuando inició el programa el año pasado, Sí. yo le pedí a Javi esta ubicación, obviamente no me la dio, porque me hizo pagar el derecho de piso. Y le digo, pero mirá que el perfil me da como un Reda, poco... re- Y me dijo, no, pero te vas a sentar y decir, bueno, ok, listo. Sí, gracias. señora, sí, Pero señora. me doy cuenta que es otra Basta cosa. de, Nosotros en el momento somos- peguémosle a Javi acaba Nosotros de somos finalizar. buenos y cada vez que venimos te hacemos, si querés, Le hacemos- pedís que esté nos ahí. sentamos en esta Sí, sí. Hecho. siempre. Yo ya me veo distinto acá. es otra Hecho, cosa. ¿no? Totalmente. Se nota. Perfecto. Bueno, listo. Último Continuemos. mensaje de Manuel Matarazzi, pienso en frío y se me viene a la mente guiso de lentejas con panceta y chorizo Por colorado. favor. no se priva de Me está dando nada, mucho la hambre. Sí, sí. Aunque sea un poquito, pero tiene que tener panceta y chorizo colorado. Re. Un poquito, no Sí, importa. sí, Después lo claro. dejas al costado, pero le da todo Un un saborcito. Claro. Claro. Al guisado, que tremendo. Eso de estar mucho tiempo en el calor de la ollita. Bueno, ahora sí, tenemos Arranquemos la con posibilidad los de arrancar compañeros. con la columna del día de hoy. Bien, bueno, continuando un poco, ¿no? con el mes de la memoria y ya enganchando un poco más con lo que fue este miércoles 2 de abril por el Día de Veteranos de Malvinas. Quisimos traer un poco y recoger también un poco de vuelta la historia y la lucha del Frente de Lisiados Peronistas y como bueno, toda a raíz de su lucha y demás cuestiones, cómo impactó en ellos también el proceso de la dictadura cívico-militar, porque han habido un montón de compañeros y compañeras desaparecidas en dictadura con discapacidad. Y bueno, después también vamos a cerrar con alguna reflexión un poco sobre el 2 de abril y la perspectiva interseccional de la discapacidad. Así que bueno, trajimos algunos materiales de registro Bien audiovisual Buenísimo. para compartir y ayudar a reconstruir un poco. Bueno, no sé, José, ¿vos querés agregar No, algo no, ahí? eso. No, es un poco, el año pasado habíamos hablado de cómo surge como experiencia regional en Argentina específicamente este movimiento que tiene que ver con lo que se está dando en auge a nivel mundial en función de las luchas por los derechos humanos. En general, ¿no? Hablando de diversidades, mujeres, etcétera, se suma
el colectivo de personas con discapacidad. Y acá en Argentina hay una impronta muy importante, porque de por sí, ¿no? Argentina ya tiene como es vista a nivel mundial en cuanto a cómo se organiza, ¿no? Sindicalmente y demás. Y es muy importante lo que logra este movimiento, porque llega a lograr una ley, bueno, porque era para reconstruir eso, y porque también obviamente terminan siendo perseguidos, ¿no? Y desaparecidos muchos. Perseguidos, muchas. reprimidos y desaparecidos. Sí, bueno, Ese orden. lo que y bueno, porque es una población muy invisibilizada quizás, y bueno, está bueno también reivindicar que eran parte de esa lucha, ¿no? También parte de la lucha de los derechos humanos. Así que bueno, vamos a hay un videíto para reconstruir eso. A ver. Sí. El Frente de Lisiados Peronistas se creó en 1972 en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Llegó a tener más de 200 integrantes y era un movimiento activo y muy presente en las movilizaciones de la época. En aquellos años, la discapacidad no se asociaba a derechos de ningún tipo, sino que quedaba librada a la voluntad de señoras adineradas que lavaban sus culpas con caridad. Empezamos a reclamar los derechos que teníamos nosotros nos sentimos marginados de la sociedad porque al no tener trabajo, uno a través del trabajo se integra a la sociedad, ¿no? Es una de las partes que a nosotros nos faltaba: educación, trabajo, salud. En 1973, durante la masacre de Ezeiza, José López Rega acusó al Frente de haber transportado en sus sillas armas y drogas para los montoneros. El 24 de julio fueron brutalmente reprimidos durante una manifestación en Avenida Libertador. El logro más significativo de la agrupación fue la sanción de la ley de cupo laboral. La ley 20923, que fundamentalmente hablaba del 4% de la inclusión de las personas con discapacidad, pero no solo en el... Mira. Bueno, un poco retomando esto que habíamos hablado, esa ley que bueno, fue a través de esta lucha. Ellos cambian de nombre, empiezan en el 71 como el Frente de Lisiados Peronistas, y en el 74, después de esta represión, cambian de nombre, ahora voy a buscar, y ahí se organizan y logran que se sancione esta ley de cupo, que después es... bueno, la elimina ya la dictadura militar en el año 81, ¿no? Porque lo que tenía esta ley era que obligaba a todas las partes, sector privado, sector estatal, a cumplir el cupo laboral. A cumplir el cupo laboral. Y fue la primera ley de Latinoamérica, de hecho, que hablaba de un cupo laboral de personas con discapacidad. Todavía pensemos que no estaba ni la convención. Claro. Recién en la ¿De qué año hablamos? 70. 73. 73, ok. Sí, No, 74 la ley, claro. Bien. Y esto nos da pie para hablar de uno de los referentes. Acá vimos igual, recién salió Alejandro Alonso, que es uno de los referentes del Frente de Lisiados Peronistas, que él fue detenido también en Garaje Olimpo. Es uno de los sobrevivientes, de los pocos sobrevivientes. La mayoría de las personas del Frente de Lisiados que desapareció, no, bueno, digamos... sí, no desapareció. Claro, exacto, como desaparecida. La mayoría fueron, muchos de ellos en los vuelos de la muerte. Casi todas las personas, por lo que estuvimos indagando cuando buscábamos para esta columna, fueron detenidas en el Garaje Olimpo. No sé ahí cuál era la decisión, pero la mayoría del Frente de Lisiados era detenido en Garaje Olimpo. Seguramente después, bueno, los iban trasladando, ¿no? Y otro referente muy importante es José Poblete, que fue uno de los fundadores del Frente de Lisiados Peronistas, que él es chileno, sufre un accidente en su país, y viene a Argentina junto con su mamá, que es Buscarita Roa, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Ayer justo... hicieron un video en las redes y salió ella un poco contando la historia. Y bueno, vienen para justamente buscando una rehabilitación. Acá, bueno, acá el Centro Nacional como de Rehabilitación, que es donde hoy en día funciona la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿No? Que antiguamente ese espacio, digamos, era la Fundación Eva Perón. Ahí en Núñez. Exacto, sí. Y en ese centro de rehabilitación es donde se empieza a conformar este grupo, ¿no? Estas personas que se empiezan a unir, empiezan a ver todas sus problemáticas
y a decir, ¿no?, que se encontraban, todas esas barreras de las que hablamos con las que se encontraban. Y bueno, se empiezan a juntar y arman este Frente de Lisiados. Había otra compañera que también se llamaba Claudia, que ahora voy a buscar Claudia Grunberg, que era una compañera que también empieza a ser parte fundadora de este movimiento junto con José. Es una de las primeras desaparecidas, porque desaparece en el año 76. Bueno, y José empiezan a armar, ¿no?, junto con otros compañeros y compañeras, este frente donde empiezan a movilizarse. Parte de lo que vimos de los videos de esas luchas en la calle es del Frente de Lisiados. Bueno, López Rega obviamente hace todas esas declaraciones, los vinculan con montoneros, como si, además, en esa connotación nuevamente negativa, claro, ¿no? Claro. Que siempre hablar de montoneros, y encima los acusa de que en las sillas de ruedas llevaban bombas, armas. ¿Sabes? Siempre son todos son todos drogadictos, los aviones llevan todos, están cargados de droga. En las sillas, ¿no? Y en sí, en las o los ciegos de los bastones también llevan cocaína. Gente muy peligrosa. Gente peligrosa. Voy a investigar. Cuestiones que puede pasar, pero... Como con Que- cualquier como cosa, igual claro. no importa, madres, mujeres, sí, de todo. Sí, bebés, sí, pero bueno, esa generalización y estigmatización sí que se porque puede eran ver. militantes, peronistas, Claro, además. totalmente, Exactamente. sí. y así que bueno, trajimos un segundo videito más cortito, pero para que nos dé introducción a hablar también de este referente tan importante. Muchos integrantes fueron secuestrados a partir del golpe militar de 1976 y algunos permanecen desaparecidos. El caso más resonante fue el de José Poblete y Gertrudis Laxic, aún desaparecidos. Se ensañaban con aquella gente que tenía, según ellos, algún prontuario muy particular o gente que por ahí para ellos era clave. Por otro lado, a los discapacitados nos trataban con bastante desprecio y a mí en particular por ser judía también. Según Antonio del Cerro, alias Colores, el secuestro de discapacitados obedecía a una decisión de no discriminar. Ahí salió, de no discriminar, o sea, ahí eran inclusivos, se ve. Vamos también a torturar, secuestrar personas con discapacidad porque no vamos a hacer diferencia. Ahí sí que Porque no. somos inclusivos. Sí. Argumento Por iguales, vamos. Argumento Esta un poco lábil, ¿no? Pero bueno. Bueno, justamente, José Poblete y su mujer, Greta, que fueron desaparecidos, tuvieron una hija, y que, bueno, lo secuestraron a los tres que juntos. se llama Claudia también, que se como, llama Claudia, como su compañera, Mira. Ujú. que había desaparecido Claro, bueno, antes, en el 76. Claro, lo secuestran con Claudia, de 8 meses. De 8 meses, y al tiempito, bueno, la expropian, ¿no? Se le entregan a uno de los militares, que era... Ahí José tiene como la data justa. Seferino Landa, integrante de la estructura de inteligencia del ejército. Exactamente. Que bueno, ayuda ahí como a reconstruir un poco luego la historia, que se conecta con la lucha de Buscarita, que buscaba a su hijo y se sumaba a las rondas de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, como fue en la investigación, que empieza en los años 90, empieza desde antes, ¿no? Sí, pero sí. en los años 90, fines de los 90, se contactan con Claudia y le piden de hacer un ADN porque Ella posiblemente acepta. podía estar Ujú. conectada justamente con José y con Gertrudis. Y bueno, ella acepta y se hace el ADN, y en el año 99 ya, se confirma su identidad. se confirma su identidad, exacto. Y lo particular también de la situación de Claudia, ¿no? Que bueno, puede restituir su identidad y demás, fue que el caso de ella fue el primero, ¿no? Pensamos que veníamos de la Ley de Evidencia de Vida y Punto Final, que todavía no estaban siendo juzgados los militares justamente por secuestros. Apropiadores, digamos. Exacto. Y Bueno, esa es la clave. esa es la clave. En el caso de Claudia es En la sentencia de del 2000. genocida Seferino, claro, es al primero que le ponen la categoría de apropiador. Ah, mira. Y a partir de allí sirve para el resto, ¿no? Claro. De las Un otras. Sentó un precedente, y en el 2005, cuando se derogaron las leyes de audiencia de vida y punto final,
se tomó el caso de Buscarita y de Claudia, digamos, como punto clave, como argumento, con toda su historia y demás, para derogarlas, ¿no? El fallo del 2005 toma esos precedentes como punto base. Qué bárbaro, ¿no? Qué gran Historia, pedazo de sí. historia. Sí, Claudia de que vienen a hecho traer. es parte también de Abuelas, ¿no? Conforma también los grupos que siguen buscando, ¿no? Claro. A todos los y todas las que nos faltan. Y esta parte activa de reivindicar, obviamente, la lucha de su familia, de su mamá, de su papá, que eran militantes, que militaban por los derechos de las personas con discapacidad, pero militaban por los derechos humanos. Claro. Y la importancia, digo, de seguir esa línea, ¿no? Ella con 22 años de vuelta, digamos, sabe quién es. Recupera ¿no? su identidad, ¿no? Exacto. Qué bárbaro, qué bien. Bueno, buenísimo, qué gran historia. Para mantener Sí. viva la memoria. Y bueno, y ahora para cerrar un poquito, queríamos como compartir un poco algunas cuestiones que tienen que ver con la interseccionalidad de los veteranos de Malvinas y la discapacidad, entendiendo un poco, bueno, que fueron jóvenes que fueron obligados, ¿no? a participar como de esta guerra, y que, bueno, a consecuencia y a causa de participar de ella en las batallas y demás, tuvieron ciertas secuelas que derivaron en discapacidades, ¿no? Y nos interesa resaltar un poco que no solo se trata de hablar solo de discapacidades físicas o sensoriales, por, no sé, por alguna bomba, alguna cuestión, haber perdido la audición, o la vista o algunas Sí. cuestiones de la movilidad, ¿no? Sino que también cómo juega el participar de una guerra con nuestra salud mental también, ¿no? Total. Bueno, Sí. de hecho hubieron muchísimos suicidios posguerra. Exacto. digamos. Exactamente. No, y siguen. No hay un dato incluso que fueron más las pérdidas por Suicidio. problemas de suicidio, salud mental, que los caídos en No en tenía batalla. ese dato, la verdad. Exacto, y se habla, ¿no? De la UNESCO, encontramos un documento que habla de pensar en Malvinas desde una perspectiva de discapacidad, pero pensando justamente en estos jóvenes y varones y mujeres, ¿no? Bueno, hablando de las distintas identidades, porque también las mujeres fueron muy invisibilizadas en la guerra, pero a partir de adquirir una discapacidad, qué consecuencias al encontrarse, ¿no? Con barreras actitudinales respecto a las estigmatizaciones, muchos prejuicios, mucha discriminación, que eso también trajo en el acceso a la salud, el acceso al trabajo, el acceso a la educación, y que si bien en un momento se pudo empezar a reivindicar a veteranos, empezar a acceder a otros derechos, obviamente todavía es una deuda que tenemos para con ellos y para con ellas, y pensando también desde la perspectiva de discapacidad en lo que es el acceso a la justicia, también linkeándolo con personas, con familias o sobrevivientes de la dictadura, ¿no? De la última dictadura, que se encuentra continuamente con este tipo de barreras, ¿no? Actitudinales, comunicacionales, respecto a la accesibilidad. Todavía ahí ¿no? el poder ejercer su derecho de ciudadano queda todavía trunco, ¿no? Porque pensemos en general cómo fue el acceso a la justicia, que obviamente se reivindicó un montón, pero que todavía en ese sentido, para las personas con discapacidad, sigue siendo, ¿no? Como un tema pendiente, justamente por todas estas barreras que se encuentran. Y también esto de ¿no? pensar en el acceso a la justicia con aquellos nietes, ¿no? Que todavía no encontramos, pensando de qué tan fácil realmente les es afrontar este proceso de la búsqueda de su identidad, ¿no? Y qué barreras se podrían estarían encontrando para acceder a ella, ¿no? Claro. Si es que no sabemos cuántos son los nietes con discapacidad, ¿no? Claro, obviamente, claro, que alguno debe haber. Sí, Algunos deben haber. Excelente, chicos. La verdad, un orgullo que sigan con nosotros en Cosa de Negras, esta columna.